Desde un principio nuestra colaboración ha sido perfecta. Vinieron hace ya un par de años a presentarnos su proyecto que nos encantó. Nos pidieron colaboración y a mí la verdad es que esa propuesta me sorprendió, porque era la primera vez que alguien que hace aplicaciones didácticas viene a preguntarle al profesorado qué es lo que necesita, no solo a nivel de contenido, sino a nivel de metodología, a nivel de didáctica, con lo cual, pues bueno, a mí se me abrió un mundo tremendo, porque además todo lo que los comentarios o los consejos o las orientaciones que les hacíamos, luego las veías al cabo de una semana, las veías reflejadas en lo que es la aplicación. Desde Arlum siempre han estado preocupados no solo por las necesidades del alumno, sino también por las necesidades del profesorado. Las realidades del aula son muy distintas, hay alumnos donde hay que atender la diversidad en el aula y creo que han creado un proyecto, unos productos que dan un servicio a pues, todas esas necesidades del profesorado, desde las inteligencias múltiples, desde cómo trabajar con la disparidad de alumnos que tienes en el aula, el poder trabajar también de manera cooperativa o colaborativa con varios grupos de alumnos, el hecho de que la realidad aumentada para los alumnos sea muy motivadora y por lo tanto, pues bueno, al final, conjuntando toda la situación, pues se ha creado un producto que para el profesorado es una herramienta muy versátil, muy enriquecedora tanto para el profesorado como para el alumno y muy intuitiva, muy fácil de utilizar. La realidad aumentada prácticamente en el mundo de la educación no está inmersa y Arlum ha abierto ahí un campo fascinante en el que pues uno no solo a la hora de trabajar contenidos que para ellos pueden ser dificultosos, el hecho de que haya alumnos que necesiten tocar, necesiten manipular, la realidad aumentada les viene como anillo al dedo. Algunos alumnos son muy visuales, el hecho de crear una molécula y que se te cree en 3 dimensiones, pues cómo es la molécula en sí, para ellos es muy motivador, están constantemente interactuando, además interactuando a su ritmo, no hay nadie que les marque una pauta, sino que ellos van aprendiendo y están jugando, y jugando y manipulando la aplicación, al final no solo te das cuenta de que se han trabajado los contenidos, sino que además se han asimilado, y si tú vuelvo a preguntar luego a lo largo del tiempo, pues bueno, los contenidos trabajados de esta manera, te das cuenta de que perduran, que se han interiorizado dentro del alumno. Pues bueno, yo os puedo contar experiencias de que hace años les pedí a alumnos ejercicios de química y para que me los hicieran, pues bueno, tenía casi que bailar encima de la mesa. Y ahora es que me están pidiendo ellos hacer ejercicios con este tipo de software, no solo en el colegio, sino cuando se la llevan a casa, que la están utilizando en casa con las familias, puedo ver los resultados, es decir, que la interacción es total y prácticamente 24 horas al día. Temas tan complejos como puede ser la formulación química, que para ellos inicialmente era muy árida, con este tipo de herramientas es que es muy motivadora, aprenden con una facilidad tremenda, pues bueno, para ellos es muy enriquecedor. Con este software de realidad aumentada, cada alumno está trabajando con su tablet, con su ordenador y por lo tanto va a su ritmo. El nivel de dificultad al que yo programo que puedan hacer ejercicios cada uno de los alumnos está muy personalizada, no hacen todos los mismos ejercicios, sino que cada uno va haciendo lo que el profesor considera que necesita en ese momento determinado. El hecho de que yo pueda hacer trabajos cooperativos dentro del aula, colocando alumnos en parejas o en grupos de 4, también facilita mucho la labor en cuanto a que los alumnos se cuenten, porque muchas veces el profesor explica y el vocabulario queda un poquito lejano a lo que es el alumno. Si este tipo de software también facilita que los alumnos se cuenten entre sí, pues qué es lo que están aprendiendo, pues eso les llega mucho más. Es decir, que el programa de la realidad aumentada, junto con los condicionantes que eso lleva, que el profesor maneja dentro del aula, es lo que hace enriquecedor este tipo de metodologías, este tipo de dinámicas.